Ante todo, un cordial saludo ante todos los oyentes y personas que nos estén viendo. En este caso, haremos una entrevista a la ingeniera de Industrias Alimentarias. En este caso es Cristi Chávez Concha, que nos va a ayudar a guiarnos en esta problemática ambiental junto a todos los compañeros de las carreras diferentes de la Universidad Científica del Sur. En este caso, el contexto que estamos haciendo para esta entrevista va a ser principalmente sobre el cambio climático y las adversidades que se pueden hacer y cómo podemos prevenirlas en el marco del consumo de cada ser humano, ¿no? Vemos en Cinia, que es la plataforma de estadística de todo lo que es el medio ambiente, que hubo un incremento del cambio climático ante este y que lo que buscamos es, en este caso, poder disminuirlo mediante acciones del consumo humano. En este caso voy a pasar con mi compañera Abril para la primera pregunta. Sí, buenas noches. Mi primera pregunta es acerca también del cambio climático. Es que cómo es que el cambio climático afecta a la producción y calidad de los alimentos marinos. Buenas noches con todos. Como ya lo indicó Lucero, yo soy Cristi Chávez, soy ingeniera de industrias alimentarias y bueno, respondiendo a tu pregunta, el cambio climático, bien es cierto, ha hecho demasiados estragos con los animales, con los alimentos que todos consumimos. En el caso de los alimentos marinos, estos son afectados tanto en el tamaño, en la calidad de la misma carne, de la producción, en las especies, la variedad ha cambiado, porque muchos peces son de aguas saladas, aguas dulces, hay un desequilibrio en ese entorno, entonces la calidad, el tamaño, como les decía, los rangos, las especies han variado, entonces la producción cambia, varía, y tiene que adecuarse poco a poco para seguir con este, llevando a los hogares, o llevando a las personas el alimento, que es el día a día. Entonces, eso viene a ser unas consecuencias negativas porque una persona, como nosotros esperamos, por ejemplo, un pescado, un pez de cierto tamaño, de cierto calibre, pero por estos cambios, eso se ve disminuido y ya no es igual. Entonces, siempre hay bajas en consumos o suele ser afectado. Muchas gracias. En este caso pasamos con mi compañero Taipe Álvaro para la siguiente pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, la segunda pregunta es, sabiendo que el ODS 7 se centra en la energía asequible y no contaminante, ¿de qué manera se puede implementar en la producción de alimentos para el consumo de las personas? Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿de qué manera? Pues siempre va a ser, por ejemplo, la parte de distribución, que es optimizar esa cadena de suministro. La distribución es, no solamente yo te elaboro un producto, sino también tengo que hacértelo llegar. O también necesito productos como de mis proveedores, una materia prima, necesito saber cómo me lo van a llegar. Entonces, ahí se tiene que disminuir, por ejemplo, el transporte refrigerado y mejorar la eficiencia de ese transporte. Muchos alimentos necesitan una cadena de frío implementada, desde el inicio hasta el consumidor final muchas veces. Entonces, se gasta bastante energía, bastante combustible, utilizando medio de transporte que necesita más energía porque son refrigerados. Entonces, para optimizar, de acuerdo a la pregunta que me has hecho, sería ver algún cambio, de mejorar, ver el cambio con ese transporte o esa cadena de suministro para reducir tiempos, reducir eh, el combustible o cambiar también a otro tipo de combustible, ya no usar gasolina, sino usar otro tipo de energía. También podemos disminuir o como implementado eligiendo productos más frescos que estén más próximos. Por ejemplo, ¿por qué hacer todo un trayecto de consumir de Lima hasta la sierra, por ejemplo, si podemos consumir productos de la misma sierra que son también marinos, por ejemplo?
pescados de las mismas lagunas o las piscigranjas, que son más, que pueden solventar a la población que está ahí en vez de consumir pescados que son de acá, por ejemplo, de acá de la costa, que va a demorar más en llegar hasta allá y es más consumo, más tiempo, más demora. Entonces, una proximidad sería algo más asequible, además que es más fresco para las personas que están consumiendo. Gracias. Gracias por su respuesta. Pasamos a la pregunta de la compañera Escalante Pilar. Bueno, buenas noches. La tercera pregunta es, ¿cómo contribuye la enseñanza de la ingeniería industrial al ODS 8 en el trabajo decente y en el crecimiento económico sostenible? Ya. Bueno, respecto a lo que es el trabajo decente y desarrollo sostenible, bueno, vamos a ver que siempre la enseñanza en todo, sobre todo en la industria, se tiene que apoyar y orientar a las personas para un mejor consumo de todas las energías que existen en el planeta. ¿Ya? No solamente gastando más, sino también inculcando sobre todo a las personas a hacer un cambio, a hacer el de consumo de menos energía. Por ejemplo, si utilizo todo un día un montacargas, todo el día utilizo máquinas, pues debo de ver la forma de mejorar esa energía, de utilizar paneles solares, de utilizar otro tipo de energías. Entonces, ¿cómo aprendo eso? Cuando me enseñan. Ahí en la etapa de formación voy aprendiendo, voy buscando, indagando, investigando para después, durante los trabajos, implementar lo que se aprende en la enseñanza, de lo que voy indagando para mejorar. Porque si una empresa de 50 años a 70 años no tiene cambios o no tiene mejoras, se estanca. Y al estancarse, no va a nada. No aumenta, no crece, no mejora los ingresos, no mejora la calidad de vida también de sus trabajadores, en todos. Y si vamos a hacer a la par con el cambio climático, pues debo de tener nuevas perspectivas, nuevas visiones, nuevos modelos para poder mejorar tanto en la empresa con un mejor trabajo para todos los demás y también mejorando el medio ambiente. Gracias. Ok, en la tercera pregunta, buenas noches. Bueno, pasando a la cuarta pregunta, es en este caso si usted encuentra en lo que es el ámbito laboral desigualdades o brecha de desigualdad ante efectos en consecuencia de los cambios climáticos que se ven en la industria. Bueno, sí hay desigualdad. Antes, incluso ahora, hay incluso un poco más desigualdad en todos los entornos. El que tiene más va a querer más, y el que tiene menos a veces no tiene el recurso necesario para poder crecer, para poder aumentar. Entonces, la desigualdad siempre va a estar presente o tratar de disminuir va a ser complicado porque quieras o no quieras, a veces el administrativo, el que piensa en tener más, va a querer más sin pensar en las consecuencias muchas veces, porque necesita más. ¿Y quiénes son los perjudicados? A veces el trabajador, el colaborador, que tiene que estar al día a día porque necesita el trabajo, va a haber una desigualdad. Aquel que, por ejemplo, que trabaja porque quiere ambicionar. Y hay otros que trabajan, pero porque necesitan. En cambio, si tú generas un valor agregado a los trabajos, uno trabaja no porque necesita, sino porque le gusta y porque quiere. Y cuando una persona trabaja porque necesita, o sea, porque quiere, mejor dicho, va a ser más eficiente. Y eso va a convenir de todas maneras a la compañía. Entonces, es toda una cadena, en realidad, que va a partir de todos. Desde la cabeza hasta el más pequeño, tiene que cambiar para que esa desigualdad se disminuya y pueda ser más equitativo para todos también. Gracias.
Muchas gracias. En este caso pasamos a la última pregunta, que sería de Espinosa Alexandra. Buenas noches. Como usted bien mencionó, la innovación de las empresas es muy importante, así que ¿nos podría comentar cómo pueden estas empresas proteger su funcionamiento del cambio climático? A ver, las empresas, ¿cómo se van a proteger? En realidad con los ingresos que ellos mismos van a generar porque van a tener más utilidades, mayores beneficios. Por ejemplo, en la empresa donde estoy trabajando, siempre se utiliza un montón de materiales como cartón, como films, de todos los que ingresan o los productos que se terminan entregando. Y eso es un desecho. Nosotros hacemos una recopilación y lo vamos a transformar. Lo vendemos a otra persona para que lo pueda transformar. O sea, segregamos otros algunos materiales. Igual el aceite, hacemos una recopilación del aceite usado que viene de muchos restaurantes, que ellos tienen alta cantidad de consumo de aceite vegetal. Entonces, si yo tengo una recopilación, voy a las tres R, ¿no? Reusar, reutilizar, para poder mejorar. Y así es, eh, el trabajo también es un ingreso. Entonces, a la empresa va a ingresar, va a estar mejor, tanto amigablemente con el ambiente, con los materiales, para no contaminar, para no generar basura y desecharlos junto con los orgánicos, junto con otros desechos. Entonces, una segregación correcta hace, como les digo, mejoras, eres amigable con el ambiente y también a la vez tienes ingresos, porque una empresa que genera por ese tratamiento de aceites, por ejemplo, o el tratamiento de la recuperación de materiales como cartón, papel, madera, que ya no se van a reusar porque están rotos, etcétera. Entonces, se genera más industria, se genera otra industria que va a mejorar otros aspectos que van de la mano con, con una empresa en general. Entonces, es toda una cadena, o sea, una cosa no puede existir sin otra. Y así sucesivamente se genera toda una cadena que se apoyan mutuamente, porque al final la madera que yo estoy desechando la voy a necesitar después, pero esa madera no la voy a estar desechada, obviamente, sino transformada en otro tipo de insumo que voy a necesitar. Entonces, lo, lo que es importante es que eso no se detenga, no se, no se quede ahí nada más, sino que aumente o mejore. Quizás no solamente con una materia que yo les he mencionado, sino también con otras cosas que se va aprendiendo, que se va conociendo. Por ejemplo, ahora se trata de que no se consuma tanto energía, porque a veces el consumo energético es bastante elevado. Entonces, ¿cómo? Apagando las luces, no utilizando ciertos equipos electrónicos, un consumo más, más sostenible, por así decirlo. Gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo para responder todas nuestras preguntas. Su perspectiva nos va a ayudar a tener un panorama más amplio sobre estos desafíos que tenemos que afrontar. Gracias. Gracias a ustedes también. Es importante también el tipo de trabajo que están investigando, el que están realizando, porque en realidad muchas veces empieza de ahí donde están ustedes aprendiendo, aprendiendo de sus profesores, aprendiendo de las demás personas, porque ustedes van a seguir mejorando todos los trabajos donde ustedes vayan y pisen, porque esa es la idea, ustedes mejoren lo que ya hay. Y si podemos contribuir más aún con las personas, más con el trabajo, más con los materiales, con el ambiente, con todo, es mejor. ¿Ok? Gracias. Bueno, en cuanto a las conclusiones finales, muchas gracias. En cuanto a las conclusiones finales, podemos decir que el cambio climático está perjudicando y nos disminuye la biodiversidad y también altera las hábitats naturales. Y según esta entrevista, también nos damos cuenta que está relacionado en que perjudica nuestra agricultura, disminuyendo nuestra buena alimentación y también nuestra calidad de vida. Nuevamente, muchas gracias por la entrevista.
En este caso, queríamos preguntarle de manera ya individual si podría prender su cámara para poder hacer las evidencias ante esta investigación que se inicia con una entrevista de su parte para poder finalizar. Y si no, ya poder ponerle fin a la reunión. Ok. Un momento, por favor. Muchas gracias por la foto. La mantendremos para la captura del video. Le enviaremos de todas maneras el link para que pueda compartir y visualizarlo con todas las redes sociales. Y espero que esta no sea la última ocasión, sino el inicio de muchas. Hasta luego con todos. Muchas gracias. Finalizamos la reunión.